Comenzamos con la presentación de los análisis realizados en nuestra estructura elegida, la cercha inglesa, en la que simularemos su comportamiento bajo carga. Las dimensiones de dicha cercha son con una luz de 48 centímetros entre apoyos, en la que se aplica una carga puntual en su centro, una carga puntual P en su centro. Toda ella está constituida de paletinas de café de poliestireno cristal, en la que su carga de rotura en tracción son 35 megapascales y su módulo de Young 350 megapascales. Las dimensiones de las paletinas son estas que podemos ver aquí, el ancho, espesor y longitud. Y hemos observado que aguanta mucho más, dichas paletinas aguantan mucho más a tracción que a compresión, lo que nos ha obligado a reforzar el cordón superior porque era sensible al pandeo. Pasamos ahora a los cálculos, para lo que nosotros hemos usado el método de nudos, usando Excel para la resolución de los sistemas de ecuaciones. Ahora pasamos al cálculo de los grados de libertad, obteniendo un grado de libertad de 0, por lo que sabemos que la estructura es isostática. Calculamos las reacciones ahora de los apoyos 1 y 12, obteniendo que la reacción horizontal en 1 es 0 y las verticales en 1 y en 12 de 0,5 por la carga puntual que hayamos elegido. La carga de diseño o carga teórica elegida ha sido de 50 newton, la cual podemos variar y se recalculará todos los cálculos realizados automáticamente. Ahora pasamos al cálculo de los esfuerzos en las barras. Ya que nuestra estructura es simétrica en cargas y geométricamente, hemos calculado solo los nudos de una de las partes, haciendo de esto un proceso sencillo y más rápido. Hemos calculado los 7 nudos, del 1 al 7, como podemos ver aquí, obteniendo así el valor de cada uno de los axiles de las barras. En esta columna podemos ver los esfuerzos resultantes. En rojo y positivo los de compresión y en verde y negativo los de tracción. Este criterio que hemos usado es debido a que hemos representado todos los axiles en dirección hacia el nudo, y los que hemos obtenido con un resultado negativo es debido a que es en sentido contrario, es decir, se alejan del nudo, por lo tanto son atracción, como indicamos aquí. En la siguiente columna obtenemos el factor RP, o de reducción de peso, el esfuerzo de la barra dividido entre la carga, para saber el esfuerzo por unidad. En la siguiente columna tenemos el número de paletinas, el área y las inercias en Y y en Z. Este valor es el valor del EK, o la distancia de pandeo. En la siguiente columna tenemos la resistencia, la que variará según el número de paletinas que pongamos. Si variamos el número de paletinas, por ejemplo, a 6, una menos, obtendríamos un resultado de fallo, porque la resistencia sería menor que el esfuerzo que soportaría nuestra estructura. Por lo tanto, y dependiendo si es de compresión, utilizaremos esta fórmula para saberla, o si es de tracción, lo calcularemos mediante su carga de rotura en tracción por el área. Pasamos ahora a la tabla como un apartado de mejoras que hemos hecho, en la que los esfuerzos son los mismos, el factor RP son los mismos,
pero intentamos disminuir el número de paletinas, variando la distancia de pandea o el valor LK. Otra mejora sería, variando el valor de LK conseguimos que su resistencia a compresión aumente y así usando menos paletinas. Otra mejora sería la fabricación de secciones macizas. Partimos de la representación de la estructura y lo primero que calculamos es su grado de hiperestatismo, que resulta ser 0, es decir, es isostática, lo que nos permite calcular las reacciones en los apoyos empleando únicamente las ecuaciones de equilibrio, obteniendo reacciones verticales igual a P medios y la reacción horizontal del apoyo fijo igual a 0. Para la hipótesis de cálculo hemos empleado una carga de 40 newtons, donde 20 caerían a una cercha y 20 a la otra, siendo así 20 nuestra carga P. Para hacer válida cualquier hipótesis de cálculo empleamos el factor de reducción, es decir, una vez calculados nuestros esfuerzos, dividimos el resultado entre la P supuesta y así dejar cualquier resultado en función de la carga. El cálculo de los esfuerzos debe iniciarse por alguna fuerza conocida y utilizar un sentido, que en nuestro caso el horario, para las demás fuerzas que lleguen al nudo. En el caso del nudo 1 partimos de la reacción V1, que es conocida, y siguiendo el sentido horario nos encontramos con el axil de la barra 2. Así que el vector de dicho axil debe iniciarse en V1 y como el polígono de fuerzas debe ser cerrado, el axil de la barra B debe comenzar al final de vector axil de la barra A y acabar al principio de la reacción de V1. Los signos positivos y negativos indican tracción o compresión. Si el vector apunta hacia el nudo, indica que la barra trabaja con presión y es de signo negativo. Si el vector apunta hacia fuera del nudo, indica que la barra, en este caso la barra B, está trabajando a tracción. Ahora, si realizamos el estudio del nudo 2, la dirección del vector axil de la barra A como trabaja con presión, debe estar apuntando al nudo. Sería nuestro vector rojo. Siguiendo el sentido horario, el siguiente vector que nos encontramos es el axil de la barra D, que comenzaría al final de la barra A, o sea, del vector de la barra NA, y llegaría hasta el final, dado que NC, para que cierre el polígono de fuerzas, debe ser nulo, quedando unos valores de ND igual a NA, que son igual a menos 1,581 P. Realizando el mismo estudio para el resto de nudos, logramos hallar todos los esfuerzos. Si nos fijamos en el nudo número 7, el de donde llega la montante central y dos barras del cordón inferior, podemos observar cómo es la montante la que carga con toda la carga. Para saber si el cálculo se ha realizado de forma correcta, el nudo 6, donde conocemos todos los axiles, dado que por simetría el axil de la barra H debe ser el mismo que el de la barra L, y sabiendo que las diagonales no trabajan, podemos ver si el polígono nos cierra y comprobarlo de esa forma. Por último, podemos rellenar la tabla con todos los esfuerzos hallados, obteniendo con signo negativo los que trabajan a compresión y con signo positivo los que trabajan a tracción, y siendo nulos los que no trabajan. Y con signo positivo los que trabajan a tracción, y siendo nulos los que no trabajan. Suponemos una carga puntual en el centro de la estructura de 10 newtons. Y para comenzar, lo primero que tenemos que hacer es entrar en Inventor. Generamos una pieza e iniciamos un boceto 2D con las siguientes dimensiones. Tenemos 6 eslabones en el cordón superior de 84,3 milímetros. En el inferior tenemos 6 eslabones de 80 milímetros. Después, las montantes, que son de 26,7 milímetros, 53,33 milímetros y 80 milímetros.
Una vez tenemos todas las dimensiones del boceto, tenemos que entrar en el ensamblaje de nuestra pieza, donde ya están definidas las vigas. Nos vamos a entorno y generamos un análisis de la estructura, como estamos viendo. Una vez esté todo definido y tengamos las condiciones de contorno, los puntos fijos y las fuerzas, ejecutamos la simulación. En la simulación matricial del Inventor calculamos las leyes de esfuerzos de las bazas. Aquí tenemos los desplazamientos, pero podemos ver también las fuerzas que se generan en nuestra cercha. Comprobamos que en el cordón superior se generan las fuerzas máximas, ya que todo el cordón superior es lo que más sufre, a causa de que estamos ejecutando una carga puntual hacia abajo y todo el cordón superior se ve sometido a compresión. El cordón inferior supuestamente no debería trabajar, ya que las vigas no tienen esfuerzo. Ahora nos vamos al este de los nudos y podemos comprobar que coincide el análisis que hemos hecho por nudos, ya que por ejemplo la viga A se generan unos esfuerzos de 15,81 newtons y el análisis de Inventor se pueden ver que el cordón superior hay unas fuerzas máximas de 15,54 newtons. También podemos comprobar que la viga K tiene una fuerza aproximada de 10 newtons en cada uno de los métodos que hemos realizado. O sea, que estaría más o menos equiparado. Dentro del entorno de análisis matricial podemos ver también los diagramas. Por ejemplo, podemos ver las fuerzas de los diferentes eslabones de la estructura. Podemos ver los momentos. También podemos ver las tensiones que se producen, tensión máxima, mínima, y de esta manera podemos tener una mejor idea de los resultados que tenemos en nuestra estructura. Ahora vamos a comentar el método de elementos finitos, utilizando las mismas hipótesis que los otros métodos empleados. Teniendo en cuenta que es una estructura articulada, vamos a colocar el peso propio de la estructura y un peso de 10 kilogramos en el centro de la misma. A continuación os mostramos el mallado 3D, que es bastante fiel a la realidad, como podemos observar. Posteriormente os vamos a mostrar la tensión de von Mises. Aquí podemos observar que, pese a los cálculos realizados, no es el cordón principal el que trabaja con presión, el de arriba, sino es la paletina central o montante central debido a su geometría en el montaje. A continuación os vamos a mostrar la tensión de XY. Aquí podemos observar que el cordón superior sí que trabaja con presión, pero es muy poco, y lo que más trabaja es la montante principal. También observamos que la parte inferior, el cordón inferior, trabaja tracción, pero no es demasiado. A continuación os vamos a mostrar el desplazamiento en I. Este desplazamiento en I nos está mostrando que lo que más baja es el centro, por lo anteriormente comentado. Aquí lo que estamos viendo para mejorar el puente es el factor de seguridad, que en este caso podríamos aumentarlo, ya que así conseguiríamos más resistencia. También podríamos aumentar la sección de la montante principal o, como última opción, apuntalarla para así conseguir que aguantara más. En la primera estructura hay una rotura en el segundo nudo del cordón superior debido al pandeo y se crea una curva tan convexa que la cercha no se mantiene en los soportes y cae por el hueco. Y esta es la segunda estructura, en la cual hay una rotura del cordón inferior y de las diagonales exteriores, también por el pandeo producido en la cercha. Para concluir el vídeo, las soluciones que proponemos para mejorar el diseño son la adición de 1 o 2 apuntalamientos en los brazos de la cercha para reducir los momentos que genera el cordón superior al inferior, y la adición de más tuercas o arandelas de plástico en los pernos para así reducir el pandeo.